Bienvenidos a una nueva emisión de La Temporal. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos acá con el señor José María. ¿Cómo andas, Ariel? Buenas noches. Súper bien. Tenemos como invitado a Chris Smith, autor de género de terror. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Nos asustaste un poco. Tenés otra faceta también, ¿no? Creo que la vez pasada estuvieron en el programa tus amigos, los de... Sí. Y bueno, como que siempre... Te comento, antes el programa era más corto y siempre quedaban muchas cosas fuera del programa y dijimos, bueno, vamos a extenderlo un poquito más y la primera emisión de 1 hora y media fue la semana pasada y tuvimos la misma sensación. Nos quedaron un montón de cosas afuera, así que creo que el tema daba para más y bueno, también vamos a complementarlo un poquito más hoy, además de conocer tu obra. Genial. Y también quiero mencionar que hoy no nos está asistiendo Mauro Feldman, está Rubén del otro lado. Se puso contento, lo mencionamos. Y bueno, antes que nada voy a dar los datos para que la gente se comunique con nosotros al www.fmaprender.com.ar. Pueden dejar una llamada al 4305-1501 o un mensaje de WhatsApp al 15 38 43 68 36. Sin más preámbulos, pasamos entonces a charlar con Cristian. ¿Qué nos puedes contar de cómo iniciaste tu carrera, digamos, tu fascinación por los textos de terror? Bueno, creo que como la gran mayoría de la gente que escribe o se dedica a algo, siempre surge de la edad de ser un niño, ¿no? Como que ya a partir de ese momento. Ciertas experiencias o también acompañado de alguna cierta biblioteca que tuve en casa, de a poquito fui leyendo, me fui formando, pero lo que es terror escribo hace prácticamente 5 años, pero nunca publiqué nada, así que... Hay que decir que el autor tiene 6. Desde muy prematuro está escribiendo. ¿Qué edad tenés? Tengo 32. 32, sí. Así que es la edad ideal para escribir. O sea, los grandes autores que me gustan, como Lovecraft o King, por ejemplo, arrancaron a publicar a esa edad, así que creo que estoy en la edad justa. Qué buen detalle, no lo conocía eso. Acá tenemos un fanático de Stephen King. Tengo otra información, pero bueno, no vamos a ponernos a discutir. No, quizás profesionalmente, o sea... Sí, él escribió de chico. Sí, muy chico, pero su primera publicación, cuando decide lanzarse, claro, es a los 30 y pico, así que bueno, nada, estoy ahí todavía. Estás bien. Estoy bien. Bien encaminado. Sí. Y entonces te nutrías de diferentes cosas. He tenido la biblioteca de muy chico de varias culturas, filosofía, bueno, y de cuentos. También mi otra faceta, que la compartimos hoy seguramente, que es la parte de lo paranormal, también lo que fui formando de chico, la parte ufológica, que me llamó mucho la atención. Así que bueno, a poquito esos dos caminos se fueron formando. Y siempre arraigado, vinculado con el arte, ¿no? O sea, yo hice 7 años de arte, que hacía de expresión corporal hasta música, pintura, de todo, entonces pude abordar lo que es del detalle de otra manera. Y creo que escribir hoy en día para mí es como todo. O sea, salgo de trabajar, voy a casa y le doy vida a unos personajes y toda la experiencia que tuve de vida, que no fue muy grata, es como que la transformo de esa manera, de otra forma, ¿no? Le doy protagonismo de otra manera, así que los miedos, los sustos, el terror, la psicología. ¿Te formaste también, incursionaste en la psicología, en lo paranormal? Sí, o sea, no tengo un título, pero sí que he estudiado muchos años sobre psicología, parapsicología, así que bueno, bastante. Te habilita a que la pluma... Y son herramientas, sí. Me llama la atención un detalle que decías, ¿no? De llegas a tu casa, bueno, después de una rutina de trabajar y llegas a la hora de escribir y le das vida a un personaje. Sí. Y, o no. Claro, o se la quitas, sí, o se la saco. O voy a matar a 3. O la tormento. Mañana a 2. Claro, o la tormento. Claro, y... A vos te voy a hacer sufrir 2 semanas más, por lo menos. Claro, 2 hojas. Al calabozo. Y tratándose de este género, cuando pensás en eso, precisamente en el personaje, ¿cómo experimentás vos la sensación de miedo que le estás... ¿Cómo intuís vos, claro, que ese personaje está sintiendo miedo de verdad? Es algo dimensional, es como que te transportás. A mí, por ejemplo, me gusta un ambiente oscuro a la hora de escribir, y generalmente pongo alguna música de fondo, ambientando el lugar o la escena que está haciendo.
ya eso a mí me da una cuota de una pizca de terror, siento algo a la hora de escribir a la noche, estando solo, la verdad que es un poco incómodo, más el género que estoy escribiendo. Entonces a mí eso ya me da una pauta para decir, bueno, ¿qué puede sentir el personaje en ese momento donde lo estoy situando? Yo, en la última historia que estoy publicando en Facebook, son capítulos cada 2 semanas de publico, es una mujer que entra a través de un espejo a un mundo desconocido, oscuro, totalmente oscuro, y me lo imagino como si fuera que yo estoy ahí. Así que a partir de eso voy escalando y voy desarrollando. No proyecto la historia, claro, sino que se va creando en el momento. ¿Se puede decir entonces que atormentás a tus creaciones con tus propios miedos? Sí, puede ser. Sí. Sobre todo uno de los cuentos que voy a leer hoy tiene que ver con eso. Genial. O sea, crear algo a través de los miedos que uno tiene. O sea, que se puede crear. Bien, ¿y sentís como una suerte de descarga o algo? O sea, cuando sentís que cuando estás atormentando a una creación, a otra persona. Sí, claro, termina siendo una persona, sí, porque la verdad que sí. lo vivís como tal. Termina el programa y mandamos a la policía a la casa. En el sótano tiene secuestradas 20 personas. Claro, ¿viste? Diferentes, ¿cómo se dice estos elementos de tortura medieval, viste? Bueno, entonces eso, cuando tenés el personaje y decís, bueno, está afrontando determinada situación, ¿sentís que vos estás liberando algo también? Puede ser, sí. Por ejemplo, Lovecraft decía que tenía miedo de perder la razón. Es uno de los peores miedos que el ser humano puede recibir. Peor que la muerte incluso. Así que puede ser, sí. La verdad que sí. Es un miedo importante. Sí, la verdad que sí. Aparte es uno que no da señales. Claro. Perdés como... tu yo, ¿entendés? Tu alter ego, tu identidad. Entonces, bueno, yo creo que ya a partir de esa base se pueden crear muchas historias. ¿Le querés decir en qué plataforma publicás tus obras a la gente? Bueno, estoy escribiendo actualmente, estoy escribiendo un libro de cuentos y una novela corta. Eso obviamente todavía sigue, digamos, lo estoy haciendo ahora, estoy desarrollando, no estoy publicando ningún fragmento, pero en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Chris Smith, MYTH, que es en inglés. Ahí estoy publicando algunas historias, microrelatos, algunas imágenes relatadas por mí, así que bueno, cada tanto a la gente le doy, cada 2 semanas o una semana le voy regalando algo de a poquito. ¿Tenés también canales de YouTube? Sí, con el mismo nombre, Chris Smith en todas las redes. ¿2 canales? Tengo 2 canales, sí. Pero ¿qué persona? Tenía que tener 2, no me alcanzaba uno. No me alcanza uno. ¿Qué es lo que haces? En uno tengo la parte donde voy a publicar mi contenido de terror, por ejemplo audiovisual. Hay un video de un cuento que arrancó desde una foto de un artista francés, que era una mujer toda de negro. A su vez de eso salió el texto, y del texto dije, a ver, lo voy a hacer audiovisual. Sí. Y dije, ¿dónde lo publico? En YouTube. Y listo, hice un canal. Audiovisual, pero sobre literatura. Sobre literatura, sí. Vas leyendo y viviendo en carne propia lo que está haciendo el personaje. O sea, camina en el bosque, se escuchan ruidos, está bueno para verlo con auriculares, así que lo recomiendo. En este mismo momento hay varias personas que están desconectando FM y entrando a YouTube a ver. No, después. Por favor, no lo hagan. Después. ¿Y el otro canal? Y el otro canal, que tengo 7.000 seguidores, porque es un canal que ya viene hace muchos años, es la parte mía de investigador. ¿Investigador de qué? De ufología, paranormal o asuntos de misterio. Bueno. ¿Qué engloba toda la ufología? Y lo que son, por ejemplo, lo que tiene que ver con extraterrestre, la teoría de extraterrestre, los ovnis, objetos desconocidos, y esa parte. O sea, ¿desconocías eso, Ariel? No, por favor, salí del lugar. No, o sea, sé lo que es la ufología, pero quería saber qué tanto abarcaba el mundo. O sea, en el sentido de la investigación. O sea, me acuerdo antes, creo que Crónica sacaba una colección semanal que se llamaba UFO o claro. OVNI. Bueno, yo miraba Infinito de chico. Claro, y era todas las semanas, llegaba un número diferente, era una revistita como de 30 páginas, porque decía, ¿dónde sacaban tanta información? Empezaban a meter ya animales mitológicos, ¿viste? La revista claro, rellenarlo es muy difícil. Claro, sí. Entonces, por eso digo, en el sentido de la investigación, ¿qué tanto puede abarcar? Bueno, hace poco, yo con los chicos de DPA, ellos habrán dicho, hacemos podcast nosotros en directo cada viernes por medio. Y hubo uno que le dedicamos a la ufología y también a videos de internet de estos asuntos. Yo compartí en el último podcast un video que hacía años que no se veía un video de un buen material, que es un ovni estilo cigarro. Pero está filmado bien, o sea, el tipo está parado, hace zoom, se ve el objeto, no como, viste, en todos los videos que se ve, claro, se ve movida la imagen. Claro, sí.
Sí, con Parkinson, de verdad. Claro, debe ser alguna consecuencia del Parkinson, ¿no? Mirá, hay un ovni, dale a la vuelta para que filme. Pero videos como ese es muy difícil encontrar hoy en día. Es una vez cada 5 años más, no sé. Claro. Pero sí, es muy difícil. Es una sección muy difícil de alimentar. Tenemos el primer mensaje de Nahuel de DPA. Un grande Cris, estamos esperando tu libro. Un abrazo para todos en la radio. Gracias. Es el quien me hizo el vínculo con usted, así que súper agradecido con Nahuel. Y con Marco también, de DPA. Estuve viendo las investigaciones la vez pasada. Me encantan esas cosas de los sonidos que... No sé, igual me genera esa sensación de qué tan al frente podés ir, ¿no? Porque de repente se pone como medio crudo, che, mejor vamos, ¿no? Porque... Mirá, doy fe de que lo estuvo mirando porque lo llamé. ¿Cuándo fue? ¿El martes? Sí, te llamé y estaba llorando. Mirá un nuevo video, por favor, vení. Necesito algo que me acompañe, no puedo solo, ya no puedo más. Bueno, a mí esos temas me apasionan muchísimo. Por eso tengo mi faceta de investigador y la verdad que es algo que vengo alimentando hace años también. Si hay algo que investigar, lo veo arriba abajo. La verdad que está muy bueno. Es un tema de lo paranormal, es un tema muy interesante. Y sí, abarca un montón. Abarca un montón de cosas. Creo que estamos llegando al, ¿cómo se dice?, al tiempo de escuchar el primer tema. Un tema y chivo. Vamos. Vamos. Estamos de vuelta al aire, acá con Cristian. ¿Tenés algo para compartirnos de lo que escribís? Sí, tengo acá. Con uno de estos cuentos, bueno, estos dos que tengo acá ustedes no lo leyeron y prefiero leer estos porque son como más actuales, entonces como que tengo un poco más ¿Lo tenés más en la cabeza, más fresco? Claro, es como leímos, ¿qué nos pasaste? Esos fueron mis primeros cuentos. El Banco de la Calle 21 y Universidad Nacional de la Matanza. Sí, de la Matanza, que ya me dijeron que cambie el nombre, pero bueno, por ahora se llama así. Está bueno el nombre. Sí, está bueno, pero es un cuento muy lindo. Lo hablamos previamente. Pero bueno, me dijeron que lo tengo que cambiar por un tema de académico, no sé. Pero bueno, después le voy a buscar otro nombre. Y bueno, lo que voy a leer hoy es más, está más pulido, o sea, tiene que ver con lo que escribo hoy en día. Así que bueno, sí, arranco entonces. ¿Estamos preparados? ¿Daniel, estás preparado? No. Pañuelos por si te da miedo, para ayudar. ¿Me puedo ir? Bueno, sí, cuando quieras. Bueno, este relato se llama Creer y sentirlo es crear y vivirlo. Y comienza más o menos así. Por la tarde, Jonathan se bajó del transporte público, había llegado de su clase de arte. En sus manos llevaba una carpeta con las hojas y sus dibujos correspondientes. En su mochila, un cuaderno donde anotó todo lo que el profesor le dijo ese día. Prendió la lámpara de mesa y acomodó sus manos en ella. Miró fijamente la hoja en blanco, pensando. Se perdió en la profundidad de la hoja, vagando mentalmente, pero no tanto, porque recordó las palabras de su profesor de arte de aquel día. Entonces, su mente le dio vida a la hoja en blanco. Era como si hubiera reproducido un video. Primero deben situarse en la hoja, había dicho el profesor, y continuó. Luego deben ingresar con su mente consciente en ella. Sientan que están ingresando a un océano blanco, naden en ella. La textura corrosiva pero a la vez suave de la hoja serán parte de ustedes. Ahora solo piensen en lo que quieren que se haga real, que se manifieste. Los alumnos estaban hipnotizados mirando las hojas. El profesor continuaba hablando, parecía un psicólogo en plena sesión de regresión hipnótica. No olviden que el arte es crear, pero antes para crear deben creer. Creer es crear, y así, solo así podrán darles vida a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus ideas. Creer, crear, pensó Jonathan en ese instante. Pensamientos, sentimientos. De esta manera podrán darle vida a todo lo que sienten. Si aman, darán vida a algo con amor. Si tienen miedo, darán vida a algo que temen. Aman, miedo. Las palabras del profesor eran reproducidas en un tono muy bajo, pero directo, sin vueltas. Su ritmo hipnótico era esencial para su enseñanza. Jonathan volvió a su realidad y agarró la paleta de pintura, preparó los colores y el pincel. Comenzó a trazar las primeras pinceladas, aún así la voz del profesor resonaba en su mente. Cuando estén en sus casas, en la noche, y estén frente a su hoja en blanco, quiero que traigan a la vida eso que temen. Jonathan trazó varias líneas. En su mente continuaba reproduciendo la voz de su profesor, como una guía que marcaba paso a paso lo que se debería hacer. Tracen su miedo, que pase de la nada a la realidad, traigan al mundo sus temores. El ser humano vive toda su vida con miedo, entonces tenemos mucho por dibujar.
Jonathan cambió el pincel con el que pintaba de negro, agarró otro que estaba limpio, hundió los pelos del pincel a la pintura de color rojo. Le tenemos tanto miedo a lo desconocido, a lo irreal, decía el profesor. Sus palabras iban a un ritmo perfecto, como un metrónomo, a lo que no podamos controlar, a la muerte. Traigan al mundo a ese miedo oscuro que habita alrededor de nuestras realidades. 2 trazos, 5 trazos, una línea vertical, un semicírculo. Mojó el pincel en rojo nuevamente y realizó un movimiento con su mano derecha contra la hoja, haciendo salpicar el color rojo. Ya no eran trazos, eran bruscas pinceladas desde una distancia contra la hoja. Ascendía la violencia con la que perpetuaba las salpicaduras. Soltó el pincel, o más bien, el pincel se le cayó de sus manos. Jonathan quedó perplejo frente a su hoja. Había dibujado el horror que dormía en su alma, que nadó por su mente y que lo trajo al mundo por medio de ese dibujo. El cuadro era lo más horrendo que había dibujado en su vida como artista. Era una mujer con pelo negro, rostro sin expresión, se mimetizaba con la oscuridad del entorno. El rojo representaba salpicaduras de sangre en todo su cuerpo y una cantidad excesiva en su boca, que la había dibujado con dientes tan filosos como un bisturí. Esto es horrible, pensó Jonathan para sus adentros. No demoró en romper la hoja en decenas de partes, luego la quemó en un tacho de acero inoxidable que utilizaba para quemar las obras que no le gustaban. Algo arrancó del sueño profundo a Jonathan. Era el grito de una mujer que le ordenó que se despertara, y se despertó. Su cuerpo se inclinó 90 grados y una mano en el pecho. ¿Pero cómo? Si Jonathan vivía solo. Esa misma pregunta se hizo él. Su corazón estaba a punto de explotar. ¿Qué era ese grito? Tomó un vaso de agua y volvió a la cama, sin poder contestar ciertas preguntas. Era una pesadilla, solo eso, se convenció. Debía descansar para despertarse temprano. Por fin se había despertado del sueño. Le costaba levantarse de la cama, pero no perezoso, sino por lo que le ocurrió esa noche. Finalmente se dirigió a la ducha, tenía mucho por hacer ese día. Cerró los ojos para dar paso al shampoo del cabello. Penumbras, oscuridad, muerte. Un grito se escuchó seguido de una orden. Sintió un vientito en la nuca. Claro, porque aquella cosa estaba detrás de él. Del susto, abrió los ojos. Le ardían como si se hubiera tirado ácido en el rostro. Se tambaleó y se resbaló de la ducha. Su cabeza impactó contra el mármol de la bañera. El golpe provocó que se desvaneciera por más de media hora. La suerte estuvo de su lado, ya que el golpe no fue lo suficientemente mortal. La conciencia aparecía poco a poco, y con ella la visión. La visión era borrosa, intangible, incomprensible. Parpadeó varias veces para intentar aferrarse a la realidad material, que finalmente recuperó con el paso de los minutos. El dolor de la cabeza era peor que una migraña. Se le partía en 1000 pedazos. Llevó una mano justo en el área donde la latía. Observó al espejo sin comprender lo que sucedió. En el fondo sabía muy bien lo que sucedió. Volvió a escuchar la voz de aquella mujer. Esta vez no fue un sueño, fue mientras se duchaba. Su mirada estaba perdida en la nada, porque se preguntaba una y otra vez sobre esa presencia que sintió mientras se bañaba. Volvió hacia el espejo y observó la figura de una mujer con pelo negro muy largo. «Carajo», gritó Jonathan con el corazón en la boca, «¿sos vos?» «Jaja», rió Diana. «¿Tu novia es tan fea?» Jonathan meneó la cabeza. No, solo que no te escuché ingresar. Me diste el susto de mi vida. ¿Pasó algo?, preguntó Diana. «Hay sangre en tus manos. Si te lo dijera no me creerías, te burlarías y me tomarías por idiota». Eso es lo que pensó. «Me caí cuando salí a bañarme. Me resbalé y mi cabeza golpeó contra la bañera. Pudiste matarte, vamos a curarte las heridas». «Está bien», dijo Jonathan, «pero primero tengo que secarme el cuerpo y vestirme». Se secó el cabello con precaución. Al finalizar caminó hasta la habitación para ponerse algo de ropa. Había pensado en ponerse la camisa nueva que compró esa semana en el nuevo local de ropas formales e informales que se instaló a pocas cuadras de su casa, pero no estaba de humor para vestirse de esa forma. Solo quería algo más holgado y cómodo, mientras que su pareja buscaba la caja de botiquín en el baño, pero recordó que estaba en el despacho de Jonathan que usaba para pintar. Cuando ella ingresó al despacho, se impresionó con lo que vio. Había sido la obra más impactante que su novia haya hecho desde que se conocían. «¡Wow! Increíble», dijo Diana alegremente desde el despacho. «¿De qué me estás hablando?», inquirió Jonathan desde su habitación. «Es la pintura de tu vida». Jonathan se trasladó rápidamente al despacho con el entrecejo fruncido por la extrañeza. ¿Qué pintura? ¿Qué cosas tan increíbles? Él no lo sabía, hasta que ingresó al lugar. En el atril estaba la pintura de esa mujer horrible, la pintura que él mismo destruyó con sus propias manos y que incluso quemó. El fuego se había llevado todo rastro de esa pintura, pero ¿cómo es posible? Esa pintura suscitó el miedo de Jonathan, que se le revolvían en las tripas, como también se le erizó en la piel.
Una punzada en el estómago hizo que cayera al suelo. «Johnny», gritó Diana desesperada. Corrió hacia él, tomándole la cabeza con las manos para inclinarlo. «Johnny, por favor», no respondía. «Jonathan, despertá». Él no despertaba, pero ella sí despertó. Un breve crujido se sintió desde la pintura, pero Diana estaba ocupada en intentar reanimar a Jonathan. Otro crujido más. Este fue repentino. Diana se volvió hacia donde escuchó ese sonido indescriptible para la mente humana. Una cantidad descomunal de pelos oscuros salían del cuadro, cubriendo todos los rincones, seguido de una cantidad de sangre que bañó el suelo donde se posaba la tría. Pobre Diana, intentó escaparse, pero era en vano. Las puertas del despacho se cerraron de un empujón, como si alguien estuviese del otro lado y le hubiera dado una patada a la puerta. Intentó girar la manija, pero notó que en sus manos estaban quemando. La manija hervía como el mismo infierno. Se acercaba. La cosa que salía del cuadro se acercaba. Era espantosa. Ningún ser humano podría soportar verla salir del cuadro. Caminaba encorvada. Sus pelos eran largos y oscuros como su alma. Su piel parecía la de un pescado podrido o algo semejante. No hay términos que lo pudiera describir. Sus brazos eran delgados y sus manos colgaban como si fueran de una anciana de más de 100 años, con uñas extremadamente largas y negras, más negras que la noche. Caminó hacia Diana, que se encontraba paralizada. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo debía reaccionar? Ninguna de estas preguntas surgió en la mente de Diana. Ya no pensaba. Todos los cabellos que habían inundado el lugar tomaron posesión de Diana, arrastrándola dentro del cuadro, dentro del inframundo, de donde surgió el miedo más profundo de Jonathan, que se había hecho real, y cuando él se levantó del desmayo, vio las marcas de uñas que Diana dejó en el suelo, una macabra y silenciosa ruta hacia la pintura. Se dio cuenta que ya no había pintura, ni colores, ni matices. Era una simple hoja blanca. También se dio cuenta de que dio vida a una leyenda que le habían contado de niño, y que arrastró hasta la muerte a su amada Diana. Su profesor, al fin y al cabo, tenía razón. Creer y sentirlo es crear y vivirlo. Ahí termino. Bueno, gracias. Me encantó el clima, como iba aumentando. Ascendiendo, sí. Era como que cada instancia decías, bueno, podría ser una historia hasta acá. Claro. Y después aparece Hay una apuesta aún mayor. Claro. Bueno, yo igualmente te pido, Cristian, que me disculpe, me voy a esconder abajo de mi cama en mi casa, y me voy a poner a salvo. Dibuja mucho esta noche. Pero ¿qué clase de consejos son esos? Estoy diciendo que tengo miedo. No. Está muy bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias. Tenemos un mensaje de Marco, también de DPA. Sí. Y dice, Grocio Cris, un abrazo para todos en la radio. Bueno, muchas gracias también a Marco por la buena onda. Tiene mucho la onda de Lovecraft, ya dijiste, te Sí, gustaba. sí, hablar sí, sobre sí. lo desconocido, De lo lo innombrable, lo desconocido, indescriptible. exacto. Sí. De toda esa onda, está bien logrado. Bueno, muchas gracias. Bueno, es uno de los temores que te decía, ¿no? Que algunas cuestiones, cuando si pasan a la realidad, ¿qué haríamos ante ella? Y bueno, y esa realidad es la que sale del cuadro, así que ¿qué haríamos en esos momentos? Siempre me lo pregunté, cuando termino el cuento de escribirlo dije, por eso de una parte digo pobre Diana, ¿no? O sea, como, y también pobre Jonathan, porque enfrentarse a eso, uno cómo lo haría. Y me gustó también que lo llevaste desde esa frase de crear es creer. Claro. No, creer es crear. Creer es crearlo. Sí. Que tiene un significado positivo, podemos decir. O negativo. Y lo llevaste para el otro extremo. Sí, puede funcionar para los dos lados. Sí, eso está bueno. Sí. Tenemos un mensaje de Gaby García. Dice, grande Cris, excelente historia, saludos a los tres y felicitaciones por el programa. Una grande Gaby, gracias Gaby. Un saludo. Bueno, le digo a la gente que para comunicarse es al www.fmaprender.com.ar o si no al 4305-1501 para dejar una llamada y 15 38 43 68 36 para mandar un WhatsApp. Bien, ¿cómo seguimos? Estoy un poco asustado. Prendemos una vela. Si estaría bueno hacer un ritual en vivo. Claro, agua bendita. Andás a ver si nos dejamos una energía acá en el lugar ahora, ¿no? Y más o menos estamos llegando a la instancia de escuchar una canción más. Y podemos ir a eso y nos organizamos. Vamos con el tema. ¿Trajiste algo de tu casa? No lo traje de mi casa, aparte pero... de la peste, ¿no? Estás engripado y... No, ya salí, fue una semana. Igual te puedo decir que aproveché la fiebre como para ver las cosas desde otro foco. Estuvo bueno, o sea,
Sabes que sos una persona muy particular, ¿no? Pero si estaba enfermo... Aproveché que tenía fiebre amarilla y fui al supermercado a comprar avena. ¿Por qué haces ese tipo de cosas? Cuando está enfermo se queda en la casa, no, pero no, está bien, o sea, me quedé en mi casa pero me quedé tocando la guitarra. Entonces dije, aproveché... Pero vos tocás la guitarra en todo momento. Bueno, pero nunca me enfermo con tanta fiebre, ¿viste? No me curaba y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Hay que aprovechar. ¿Fue productivo? No, para nada, pero fue divertido. Fue divertido intentarlo. Y ver cómo fracasaba en cada intento. Disfruté eso, sí. Bueno, vamos con la canción que es Europa de las ligas menores, una banda de indie argentina que anda dando vueltas por ahí. Muy buena. A mí me gusta. Voy a contar una de las historias urbanas. Tu sección urbana, sí, mitológica. Sección urbana. No, voy así nomás. Me empiezo a contar la historia de Felicitas Guerrero. Es una chica que en su momento fue considerada como la mujer más preciosa de Argentina. Era perteneciente a la alta alcurnia en ese momento. Y bueno, qué sé yo, se corría ese rumor. A los 15 años, a la temprana edad de los 15 años, se casa con Martín de Álzaga, que era un hacendado, una persona muy poderosa que poseía precisamente una de las fortunas más importantes de la historia, o sea, de Argentina en los años, a mediados del 1800. Y era una persona entrada en años, muy entrada en años, y se casó con una chica de 15. Ella terminó enviudando a los 26. Seguía siendo una persona hermosa y además ahora poseía una enorme fortuna por lo que heredó de Martín de Álzaga. Y eso llevó a que aparecieran dos pretendientes, uno que se llamaba Enrique Ocampo, que también era una persona de muchas tierras, también era una persona pudiente, y el otro pretendiente era Sáenz Valente. Y ella termina optando, enamorándose de Sáenz, cosa que a Ocampo no le generó nada grato, no le pareció nada grato, de hecho se enfadó mucho y arregló una reunión con Felicitas para tratar de convencerla de que cambie de opinión, de que lo elija a él. Y ella de ninguna manera quiso cambiar su postura, ella estaba convencida, estaba enamorada y estaba firmemente decidida a llevar una relación con Sáenz. Y la conversación se comenzó a tender violenta, la discusión empezó a subir de tono, hasta que Ocampo, desmedido de ira y cegado de rencor, sacó un arma y le dispara 2 veces. Cosa que el sonido de los disparos advierte a la familia de lo que estaba sucediendo y van al cuarto de la casa donde estaban Ocampo y Felicita. Y lo encuentran, estaba él parado de pie con el arma en la mano y el cuerpo de Felicitas tendido en el piso bañado en sangre. Por lo que se arrojan sobre él, le quitan el arma y con su propio revólver lo terminan asesinando. La familia quedó muy dolida y tenía unas fuertes raíces cristianas y católicas, por lo que deciden homenajear a Felicitas haciendo una iglesia en su nombre. Se llama la iglesia de Santa Felicitas. Está en la calle Isabel Católica al 520 en el barrio de Barracas. Y Felicitas falleció un 30 de enero de 1872 y se comenta que todos los 30 de enero se puede ver en las rejas de la iglesia a Felicitas llorando y deambulando, solamente los 30 de enero a la noche. Eso es lo que es la parte que puede rondar como mito y quizás es poco comprobable. Después está la parte física, el dato rígido que sirve como aporte a que esta historia verdaderamente tiene algo de sustento, y es que en el año 2003, precisamente el 9 de septiembre, comienza la primera restauración de esta iglesia. Y lo que encuentra el arquitecto que se había encargado de llevar adelante esta restauración es que todos los ángeles que había, las estatuas de ángeles en la iglesia, tenían rota el ala derecha
que había sido el lado de donde Felicita había recibido los disparos. Así que bueno, esa es la historia que esconde la iglesia de Santa Felicitas. ¿En dónde queda? ¿En qué calle? La calle es Isabel Católica, el 520. Eso es el barrio de Barracas. ¿Y en qué día hay que acercarse para comprobar? Supuestamente el 30 de enero, todos los 30 de enero la tenemos a Felicitas ahí colgada de la reja llorando. Ya, hay que esperar un El año. 30 de enero Claro. vamos a estar ahí, firmes. ¿Sabés que lo mismo pensé? Dije, ¿por qué no me enteré de esta historia hace un par de meses, no? O sea, tenés que buscar historias que sucedan en 2 semanas después, una semana después, entonces podemos prepararnos. Claro. Todos así llamamos a DPA, ¿viste? Llevamos los Claro. equipos y los buscamos. Bueno, esa fue la sección de mitos urbanos. Una linda historia. Trágica, Trágico. pero linda. Sí, ¿sabes qué estaba pensando mientras busco y... bueno, igual la gente si quiere también puede ir al edificio porque más allá del mito que esconde, siendo un edificio tan viejo tiene vitrales que son obras de arte, las esculturas son también en sí muy representativas y son cosas que te llaman más allá de que esconden algo o no, solo por existir estar ahí. Son obras de arte. Me llama la atención la postura del hombre que quiso hacer que cambiara su decisión. Vos decidís amar a alguien y decís, bueno, yo voy a charlar con vos para que cambies de opinión. Qué inválido que es. Sí, tal cual. Igual, no sé, yo lo veo como ir al supermercado y decir, che, me das un litro de leche y sacaste el arma y lo pones ahí. Como, ¿para qué llevaba un arma yo, no? O sea, la predisposición en... claro, tal cual. Pero bueno, No terminó bien. me gustaría abordar otra de las facetas de escribir, eso que dijiste, lo de investigar. Sí. Así la experiencia que más te haya despertado, no sé, como si se alguna noción de que estaba yendo por un camino real. Sí, es que es muy difícil, ¿no? Para esa faceta de investigar asuntos paranormales o el ocultismo, ese tipo de cosas que, bueno, para muchos es nada o es pseudociencia como máximo, ¿no? Yo creo que cuando investigué la vida de Benjamín Parravicini, que no sé si alguna vez lo escucharon, No. también de Barracas, él es muy conocido, bueno, poco conocido, por sus psicografías. Cuando yo empiezo a investigar su vida, llegué a tener contacto con gente que lo conoció, que eran amigos de él. Accedí a los dibujos que se pueden encontrar ahora en internet, hay libros también con dibujos de él, que cuando él sentía un mensaje que no venía desde otro plano, donde quiera, él los dibujaba en un solo trazo y eran mensajes proféticos que han sucedido. Él los dibujaba 30 años antes, 20 años antes. Como por ejemplo el golpe a las Torres Gemelas o el primer animal que viaja a la luna, la crisis en Argentina, la crisis económica, la caída de Mussolini y Hitler. Él lo dibujó 20, 30 años antes. Entonces son cosas que dije, son cosas interesantes para investigar, está bueno. Incluso hay una película argentina que se llama 555, que no se vio en ningún lado, pero está. Que hay varios actores argentinos, actrices conocidas que representaron la vida de Benjamín. ¿En tipo documental o...? No, película, como una película, pero basado en todas las psicografías de él. Entonces yo accedí a esto de muy chico, entonces dije, bueno, es interesante, hay cosas que no nos cuentan, ¿no? Esa es otra. Así que bueno, dije, voy a arrancar con esto por simple curiosidad y por saber un poco más. Entonces creo que esa etapa mía arranca desde la curiosidad y de querer saber, porque uno cuando va a la escuela no aprende eso, aprende otra cosa. Que de hecho la historia que nos cuentan no es totalmente cierta, eso lo sabemos. Cualquiera que se pone a investigar empieza a encontrar otros baches o otras cuestiones. Así que bueno, de a poquito empecé, después me topé con la vida de Tesla, después me topé con otra gente que nunca aprendimos de nadie, de esos nombres. Entonces dije, bueno, de a poquito fui como abarcando distintas cosas. Entonces bueno, al día de hoy sigo con esa curiosidad activa. Investigué muchos años ciencia cuántica, que es muy difícil entenderla, pero tenemos cosas muy gratificantes, muy locas también. Entonces bueno, de a poquito fui abarcando distintos caminos que se unen, ¿no? Después todo vinculado. En alguna de estas investigaciones que hiciste, Sí. ¿llegaste a algún punto de tener miedo? De decir, bueno, no puedo dormir, me quedé pensando en aquello, estoy perturbado. Y mirá, yo estudié, y esto lo hablé varias veces, con la teoría de Fermi, ¿viste? Que dice que si estamos solos o no en el universo. Yo creo que pensar en eso ya
te provoca un poco de miedo estar flotando en una bola, una pelota de forma de tierra en la nada y no saber hacia dónde vamos. Eso genera un poco de algo, me generó. Quizás es más cómodo ser terraplanista. Claro, pero yo creo que también estamos apoyados en un mate. Claro. Y yo creo que también lo otro está en el que, o sea, la primera pregunta de toda persona que investiga estos asuntos es ¿qué hay después de la muerte? Es básico, la primera pregunta que te haces. Y la segunda es si estamos solos y para qué vinimos. O sea, esas son las 3 preguntas pilares que se hace cualquier persona que investiga esto. Entonces son cuestiones que no se pueden contestar. Y después hay otras cuestiones que sí generan miedo, el asunto del no saber. Yo creo que el miedo te lo da la ignorancia también. Pero en cierta manera somos ignorantes, tenemos un gran un potencial. Yo puedo ser súper ignorante en términos de, no sé, en términos de por qué inició la materia, no sabemos. O sea, ahí somos todos ignorantes. Entonces cuando uno empieza a abarcar y empiezan a ver que atrás, afuera, como en la alegoría de Platón, cuando uno sale afuera y ve que hay un mundo, dice, pucha, eso sí me da miedo no saber nada, porque no sabemos nada. Porque una persona que va a trabajar, vuelve a la casa y se baña y todo, cree que eso es todo. Uno puede vivir feliz en ese desconocimiento. Y el temor, yo siento que a la hora de empezar a buscar algo de respuestas, tiene un significado de quitarme las vendas, ¿no? Y yo creo que ese viaje no se vuelve más. Una vez que uno despierta de eso, ya no volvés más, es un viaje de ida. Te tomás el 60 al tren ese y ya no volvés. Claro, es como va a ser con las pastillas, como la película de Matrix. Y sí, cuando uno empieza a investigar y empieza a ver que ciertas cuestiones vivían su vida una mentira, ¿no? En todos los aspectos, les digo, Entonces, por ejemplo, nos contaron X cosas de la materia, era mentira. O sea, el universo no está hecho de materia, es solamente el 2%. El resto es materia oscura. Sí. ¿Qué lo controla? No lo sabemos. ¿Qué es? ¿Qué es? Tampoco lo sabemos. O sea, lo que nos contaron de la conciencia terminó siendo todo un misterio, porque el día de hoy nadie sabe cómo es que tenemos conciencia. Entonces, cuando uno empieza a preguntarse, a responderse, y entonces, bueno, empiezo a indagar sobre estos asuntos y es como que, sí, salís de cierta cotidianidad, si se quiere, ¿no? Pero te volvés un poco más, no te voy a decir paranoico, pero sí crítico. Claro, más crítico, te volvés como un poco más, decir, pucha, no me va a alcanzar la vida para saber todo lo que uno quiere. Y eso por ahí es como que te genera un cierto vacío. No te voy a decir que no, tienen una contradicción, pero bueno, es como el yin y el yang, ¿viste? Donde hay un punto negro de lo blanco y lo blanco un punto negro. Entonces, creo que el despertar y es querer ir más allá tiene sus pros y sus contras, claramente. Yo creo que en cierta forma eso que mencionabas, ¿no? De ese miedo que te limita a plantearte ciertos interrogantes, creo que va a eso, porque es como vos decís, es un camino de ida, pero es un camino también sin final, como claro. Vos mismo decís, no solo vas, sino que no vas a llegar tampoco. Claro. Y es como si vos tenías que plantearte una vida de día a día, me parece, ¿no? O sea, y saber que además estás yendo hacia dónde. Sí, claro, entonces, ¿cómo podés balancear de alguna manera eso, no? Mirá, yo eso me lo planteé de momento uno que empecé a abrirme un poco más con estos asuntos. Y yo creo que lo escribí en un cuaderno que es cómo representa a mi vida a partir de ahora que empiezo a abrirme de esta manera hacia la vida misma. Yo me vi adentro de un bote, la vida es un río y vos, digamos, con un palito te tirás con un remo, te tirás a la izquierda o a la derecha, vos elegís. Pero la vida es la tormenta, es el sol que sale, eso es inevitable, o sea, no lo puedes manejar. Es el agua que crece, que te arrastra, que te lleva, no sabes si entras a un pantano o no puedes salir, vuelta atrás no hay. Entonces yo creo que es de la manera en que uno lo interpreta y de la manera en que uno lo encara también. O sea, ¿para dónde vas a girar? Es como un coproductor de una película, ¿viste? O sea, el tipo te pone el escenario, que es la vida del universo. Y después te dice, bueno, jugalo vos a tu manera. O sea, ¿de qué manera lo jugamos? Bueno, eso es responsabilidad de cada uno. Pero ya digo, para mí es un viaje de ida. No hay vuelta atrás cuando uno empieza a investigar estos asuntos. ¿Qué sería lo más sorprendente o qué esperás, no sé, como más próximo descubrir? O ¿con qué te querés topar primero como meta, no sé, como insuperable, digamos, ¿no? Como que digas, wow, buscaba esto y lo encontré.
Claro, porque muchas de las cosas que uno busca es el desarrollo de otro, ¿no? Tipo un científico. Yo al no poder serlo no lo puedo investigar, pero sí puedo estar al tanto o buscar cierta información donde no lo vemos a diario. Lo que me gustaría toparme algún día es con la supuesta partícula, la DMT, que es la partícula del alma, que dicen que se guarda información ahí, cuando uno muere, esa información va al universo. Por lo menos para tener una idea de lo que va a ocurrir, o sea, eso por lo menos estaría bueno. Qué sé yo, tener una pizca de... No decir, bueno, ¿a dónde vamos después? Pero por lo menos si eso se confirma, entonces bueno, eso es como que empieza un antes y un después. O sea, antes se decía que no, para el mundo occidental la vida no es nada, o sea, morimos y fue. Sí. Para el oriental no, la vida sigue. En el budismo es la rueda de samsara, ¿no? En otras religiones no, en otras religiones te vas a un paraíso. De hecho, en todas esas regiones hablan de una verdad que está antes del hombre mismo. Sí. O sea, ya hay conocimiento antes de la existencia del ser humano. Claro. Entonces eso sí ya te comunica como que hay información dando vueltas y hay cosas que se entienden que verdaderamente en nuestra sociedad o como nosotros la llevamos adelante, nos pasa eso de que la negamos. Hay muchas cosas que negamos por costumbre. Sí. Y cuando vos también decías, ¿no?, lo de abrir un poco, no sé, los ojos y conocer un poco más, te das cuenta de que en cierta forma tenemos un montón de información que nosotros mismos no conocemos. Ya con cuestionarte tu vida diaria ya es un avance. Sí, sí. O sea, es un gran paso, o sea, es como subir 4 escalones de un salto. Ya con eso. Después, bueno, viene el egoísmo del ser humano de querer saber todo, ya te digo, o sea, no se puede saber todo, o sea, ¿por qué vinimos al universo? ¿Por qué estamos acá? Es que son dos viajes sin final. Claro, es un viaje hacia adentro sin final y es totalmente. un viaje hacia el exterior sin final. Yo creo que con saber eso yo ya estoy. Creo que va siendo hora para escuchar el siguiente tema. Bien, seguimos acá al aire en el segundo fragmento del programa. Vamos a hacer las preguntas rápidas a Chris. ¿Ya estás preparado? Sí. Voy a poner el ¿Estás listo? Porque como estuvimos escuchando la sección urbana mitológica de Ariel, traje un arma de fuego. Upa. Y si contestás mal, ¡paf! Y no es broma. No es broma. Lo tomo en serio. Bueno, cuando digan... ¿Estás preparado? Listo. ¿Podemos comenzar? Sí. Vamos. Dale. ¿Té o café? Café. ¿Lloraste alguna vez al escribir? No. ¿Banda preferida? De Ramones. 3 autores que te gustan. Stephen King, Alan Poe y Lovecraft. ¿Existe la vida después de la muerte? Posiblemente. ¿Crees en los extraterrestres? Sí. 2 series de Netflix que te gusten. La casa, el Hill House y The Sinner. ¿Tocas algún instrumento? Batería. ¿Personaje de ficción que te gusta? Homero Simpson. ¿Sos adicto a la tecnología? Sí. ¿Qué te parece Fox Mulder? Muy gracioso y serio a la vez. ¿Cuánto crees en la ciencia y cuánto en lo espiritual? 50 y 50. ¿Cantás en la ducha? No. ¿Pensás que la humanidad llegará a su fin en algún momento? Sí. Puntuaje para Stephen King. 9. Los seres de otros planetas, ¿qué buscan? Trascender. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? El mío, mi interior. Signo. Libra. Terminamos. Listo. Genial. Igual, llegaste al minuto justito. En realidad no, te estoy mintiendo, te faltaron 3 segundos. Así ¿El arma dónde está? Así que pasame el fierro que... bueno, eso habla bien de que fuiste rápido, concreto, y es la primera vez que se queda sin preguntas antes de que se termine el tiempo. Sí. Así que le ganaste. Genial. Así que voy a dispararte por la espalda. Dale. El tipo estaba con la idea fija. Claro, sí o sí voy a disparo. Hoy se levantó con la idea de matar a alguien. Sí, sí. No, fue tu historia, muy inspiradora. Claro. Te vengo a convencer de que me quieras. No, pero yo lo quiero a él. Bueno, listo. Dos disparos. Yo te lo dije, yo te avisé. No era lo que tenías que contestar. Bien. ¿Vamos a otro cuento? ¿Cómo Sí, se llama? Muertos de risa. Esto es inédito, no lo compartí para nadie, así que es la primera vez que lo voy a leer. Vamos a ver si Rubén está atento para musicalizar el momento. Genial, dale. Bueno, se titula Muertos de risa, es un cuento breve. Se decía que el pueblo de Raymond se encontraba alejado de otras ciudades. Se situaba a lo alto de las colinas del norte, donde la lluvia y los cielos grises condenaban a sus ciudadanos en una vida pesada, triste, monótona y melancólica. No había mucha información sobre aquel pueblo, que se sustentaba con la agricultura y el vino. Pero en una ocasión, a mediados de los años 1886, la tasa de suicidios aumentó considerablemente hasta que no quedó una persona viva. Sin embargo,
La autoridad municipal informó que era a causa del brote de una enfermedad contagiosa. Al menos eso era lo que le estaba explicando la bibliotecaria a Gardner, un docente universitario con grandes conocimientos de arqueología y antropología. Se encontraba envuelto en la curiosidad sobre lo que había ocurrido en aquel pueblo lejano. Muchas gracias, es usted muy amable, agradeció Gardner. La bibliotecaria le dejó un mapa de cómo llegar al pueblo de Raymond. No había otra cosa, ni libros, ni textos informativos, tampoco recortes de algún periódico. Gardner se sintió más atraído para comenzar su aventura e investigar lo que sucedió en el pueblo, y ser el primero en reportarlo. Quizás sacaría un libro que lo catapultara al estrellato, pensó. Louis Gardner vio cómo se aproximaba el tren, que vistió a toda la estación de blanco por los vapores de la máquina. Ya sentado, examinó con atención el recorrido que debía hacer. Primero llegar al norte, entre Little y Angelol. Allí tendría que tomar un coche hasta la salida en las colinas de Paramount. El viaje hasta Paramount fue extenso. En la mente de Louis todo era curiosidad y ansiedad. Eso le quitaba sentir el cansancio corporal y desagotador de los viajes. El cochero frenó a sus caballos y bajó, incitando a descender del carruaje a Gardner. Le dio unas últimas indicaciones y le advirtió sobre los mitos y leyendas del pueblo. Louis le agradeció con un ademán y se dirigió a colina arriba, donde vio un almacén abierto en medio de los bosques, a solo 1 kilómetro del acceso al pueblo de Raymond. El sol apenas salía para dar comienzo al amanecer. Gardner estaba de buen humor, ya que tendría todo un día para comenzar con sus investigaciones. Ingresó al almacén, que se encontraba vacío. Sentado en la barra de madera, esperó unos 10 minutos hasta que apareció un hombre con semblante poco amigable, de barba canosa y desprolija. Gardner tomó un trago de alcohol para así tener el cuerpo caliente. Sin embargo, el viejo se había tomado como 4 tragos, lo que hizo aflojar la lengua y soltó más información de lo esperado. Le relató que ese almacén era lo único que tenía, pero que jamás ingresaría a Raymond, y menos con saber que el mal aún merodeaba por aquellos rincones. Louis no esperaba esa negativa, pero ya había viajado muchos kilómetros como para arrepentirse, además. Raymond era un pueblo sentenciado a la tristeza, dijo el viejo, pero algo extraño ocurrió, y no fue la tristeza y la desolación lo que acabó con las gentes, fue la risa. ¿La risa?, quiso saber Gardner. Sí, la risa. El hombre tosió y tomó un sorbo. No se contagiaron de una enfermedad. Esa gente se contagió de la risa que les trajo un payaso del que nadie sabe su procedencia. Louis no quiso escuchar más de aquello. Le parecía ingrato y demasiado tonto. Le pagó al hombre y se retiró del lugar. Continuó su camino hacia la colina, rodeado de pesados bosques y de una humedad agobiante, pesada. El cielo estaba gris, con nubes negras cargadas de lluvia, significado que se estaba acercando a Raymond. Cuando estaba caminando los últimos pasos, sintió una risita proveniente del bosque, pero pensó que era su imaginación, alimentada por las tonterías del almacenero. Una vez dentro del pueblo y con anotador en mano, comenzó a dar los primeros pasos de la expedición. Las casas estaban todas abandonadas, se podía sentir el olor a moho de las viejas maderas, a la iglesia le faltaba la campana y varias propiedades estaban con tablas atornilladas. ¿Qué había sucedido en Raymond? Accedía a una propiedad, lo que parecía ser un comercio. Los rayos del sol penetraban los surcos de las maderas del interior y pudo ver la hoja de un diario de un escritorio con un título que estremeció a Gardner. Raymond está muriendo de risa, es contagiosa y no hay cura. Las autoridades abandonaron completamente a nuestro pueblo. Debajo del trozo del diario se encontraba un diario escrito en pluma y tinta negra. Recitaba el siguiente texto: Lo vi, sé que es él, el payaso que llegó a nuestra tierra, convenciendo al alcalde de sacarnos la alegría de todos nosotros. Al principio era divertido, pero luego se tornó un caos. Todos empezaron a reír sin parar, hasta quedar asfixiados, muriendo sin razón. El payaso, con los ojos más oscuros que vi en mi vida, se reía de todas las gentes que caían y morían como moscas. Él está ahí, viene de los bosques. El municipio nos cerró las puertas y nos dejaron solos, abandonados. Alicia, octubre de 1886. El diario se mantenía en buen estado, a pesar del color amarillento de las hojas. Louis tembló como nunca y soltó el diario. Aquello fue suficiente para que se retirara del pueblo, pero no por el diario, sino por la risa que volvió a escuchar, esta vez demasiado cerca. Gardner se encontraba ya en su casa. Pasó un mes desde su visita a Raymond y no quiso escribir nada más al respecto. Pero las pesadillas lo volvían a sacar del sueño y cada noche era peor. La risa lo seguía y unas garras trepaban de él. Ese era el sueño, que se repetía una y otra vez. De nuevo se hizo presente
la risa que despertó a Luis en la madrugada. Sintió que su cuerpo estaba más pesado, creyó que era producto de la fiebre. Se levantó con un sudor frío de la cama y se miró al espejo. Prendió un foco de luz y se miró al espejo, nuevamente. Una sombra de horror y desesperación se dibujó en su rostro, que estaba pintado de blanco, con una nariz roja de gran tamaño, un pelo colorido y una vestimenta de payaso. Se desmayó al instante. El pueblo en que él nació, que lo educó, que lo vio crecer y fue testigo de sus logros, de sus llantos, de sus parejas y de sus pasiones, ahora se encontraba bajo el mismo caos existencial jamás visto. Sus vecinos se morían de risa, sus amigos estaban tirados lanzando carcajadas que parecían infernales, como así el resto de los ciudadanos que caían en la muerte por una risa infernal. Y en el medio del pueblo, saltando de alegría y contagiando su risa, traída especialmente del inframundo más oscuro, estaba Louis Garner, vestido de payaso, trayendo la locura de Raymond a su pueblo natal. Fin. Muy bueno. Bueno, gracias. Muy visual. Y de hecho, mira, tenemos un mensaje de Gustavo de Villorquiza. Dice, entre la música de fondo y el cuento me dejaron pensando en el payaso, que por cierto me asusta mucho. Ah, bueno. Hay una... Genial, gracias. Sí. Gracias por el mensaje. O sea, pudiste trascender el espacio y llegar con tu cuento a una persona y la asustaste. Eso es genial. Y aprovecho, porque hay una temática con respecto a los payasos. Sí. Que se usa mucho, quizás de ser a modo de ¿cómo se dice? De traspolar o de, más que nada, enfrentar conceptos diferentes, eso. Sí, Haces una criatura que está, o un ente que está pensado para generar risa, termina generando miedo, como Exacto. no juegan con eso. Ahora que lees un cuento sobre payaso, me permito preguntarle a una persona, ¿por qué asustan los payasos? ¿Por qué usas un payaso para asustar? Yo creo que lo que le genera un payaso a una persona, y quiero abrir un paréntesis, yo escribí este cuento pensando en un payaso porque era para un concurso, y de los 4 ítems había uno que era escribir sobre un payaso, y dije, bueno, voy a escribir sobre un payaso. Ahora, cerrando ese paréntesis, yo creo que a las personas les genera terror por una cuestión de que tiene una sonrisa muy amplia, tiene los ojos muy amplios, tiene una deformidad, entonces el ser humano no está acostumbrado a eso, y a la actitud de un payaso que siempre está sonriendo, psicológicamente impacta negativamente en esa gente que le tiene temor o fobia a los payasos, ¿no? Hay gente que los odia, ¿no? Los odia, sí, pero hay mucha gente que le tiene miedo, y sobre todo algunos niños, pero hay gente adulta que le tiene mucho miedo. Entonces, lo que genera el payaso es... no sabes por dónde entrarle, porque está todo el tiempo sonriendo, está con extremidades muy expandidas, entonces bueno, yo creo que eso genera un poco de incomodidad. Sí, el tema del maquillaje también esconde algo. Entonces exactamente, no puedes verle los sentimientos. No es completamente real, no sabes qué sucede. Claro. Me pasó en la paranormal que fui, que se hizo hace poquito, no me acuerdo dónde, y había un chico con la máscara de Jason, y con el machete, todo vestido, y me acerqué a saludarlo y sacarme una foto, y me da mucho miedo mirarlo, porque claro, tenía los ojos inexpresivos y después la máscara, nada más. Y le hablé, le dije un par de cosas y solamente tenía sus 2 pupilas mirándome. Exactamente. Así que me fui. No pero aparte también tiene un machete. Pero el machete no me da miedo, esa forma de inexpresión, de hablarle y no saber qué le pasaba. O sea, tenía un arma y no te generaba miedo el arma. Hablarle a 2 pupilas que te miran sin decirte nada. Como hablar a una estatua. Claro. Eso es lo que generan los payasos justamente, psicológicamente hablando, ¿no? Sí. Tenemos 2 mensajes de Marcela del Congreso. Muy interesante el cuento, pero ¿en qué te inspiraste? Porque pareció acierto. El primero. Mira, a mí me encanta ese comentario porque significa que como que le llegó... No, esto lo inventé. O sea, fue pero el dato de citar ciudades... Claro, no, esa ciudad la inventé. Claro, como hacía Borges. Claro. Te termina dando realismo al texto. Sí. Raymond es una ciudad que inventé. De hecho, tengo dibujado un mapita que es para una novela paranormal que la haré a futuro. Pero la voy nombrando de a poquito, ¿viste? Como que dentro de algunas historias, eso de a poquito lo voy nombrando. Eso también hacía Borges. Citaba, él inventaba un personaje y a su vez ese personaje, no sé, hablaba sobre otro y el otro también era un personaje inventado por él. Claro. Se iba armando. Sí. Todo mi realidad. Sí. Así que, bueno, gracias muy buen comentario. Con comentarios. Lorena de Montserrat dice: copadísimo el cuento de terror, es admirable tu imaginación. Bueno, muchas gracias.
lleno de elogios, pasamos a un tema. Ariel, ¿te parece? Tenemos otro mensajito más y vamos. Hernán de Valvanera. La fobia a los payasos suele estar muy relacionada con causas emocionales latentes en el subconsciente de la persona, con lo cual no existe un tratamiento sencillo para curar la courofobia. ¿Qué les parece? Muy interesante. Sí, podemos debatirlo cuando volvamos del siguiente tema. Rubén, ¿estás preparado? Vamos entonces.